Dale pues, Diego, pues adelante entonces. En cuanto tú digas, ya comenzamos. Ajá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te agradecemos el dejarnos reunirnos y para compartir más de tu palabra. Te pedimos por nosotros, por nuestras familias, eh, por nuestro bienestar espiritual. Te pedimos por las personas que caminan en la iglesia y los que también dejaron de hacerlo, que les permitas volver a la plenitud de la fe, a la plenitud de la verdad que nos dejaste aquí. Queremos pedirte por nuestras autoridades y por los miembros de la iglesia. Permítenos que de esta reunión podamos aprender todo lo que más podamos y poder aplicar todo lo que se necesita para justificar o defender tu palabra. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy bonito que todos, todos estamos familiarizados, tanto con este sacramento como con las objeciones también, ¿no? Que nos han hecho o tratan de cuestionar nuestra fe a través de esto, ¿no? Del sacramento del bautismo. Eh, que básicamente lo voy a exponer como en tres partes más o menos. Eh, sí, sería como una estructura, en tres partes. Sería primero explicar qué es el bautismo, después a quién se le bautiza y el cómo se bautiza, ¿no? Entonces, yo creo que hoy vamos a alcanzar a ver solo el qué es el bautismo. Cuando ya veamos el a quién, ya veremos, ¿no? Ahí, chicos, grandes, viejitos, bonitos, feos, jóvenes, de todo, ¿no? El bautismo es para todos. Y ahí es donde nos vamos a ir topando, ¿no? Varias objeciones. Pero sí es importante primero ver como los fundamentos, porque eh, dependiendo del qué es el bautismo y para qué sirve, vamos a ir entendiendo por qué es que el católico bautiza bebés, por qué bautiza niños, bautiza adultos y gente que está en su lecho de muerte, también, ¿no? Si no tiene el bautismo, pues se le puede aplicar. Entonces, eso es primero comprender eso, ¿no? En la escritura, ¿qué hay? ¿Qué evidencias tenemos? Porque ustedes, bueno, van a notar que hay un mal hábito a veces, ¿no? En los protestantes, a veces en el afán de justificar su postura, toman en la Biblia los versículos que saben que si son cortados, pues contradicen la teología católica y de ese modo, pues pueden sacar prosélitos, ¿no? Gente, sacarla de la Iglesia Católica. Pero cuando vemos esta doctrina, que es muy amplia, es un tema demasiado amplio, hay mucha información y fue un reto ponerlas aquí en orden coherente, creo yo, pues está hecho ahí en un orden coherente para comprenderlo. Eh, Se darán cuenta que es una doctrina muy amplia, tiene varios significados el bautismo, más allá del perdón de pecados, que tal parece que el protestante entiende que solo es para eso, ¿no? No, tiene más significados y es donde van a comprender por qué el católico entonces eh, tiene pues esa gama amplia, ¿no? De comprender el bautismo de varias maneras. Pero bueno, hay varias objeciones que hay dentro del bautismo católico, pero primero vamos a ver unos conceptos importantes que yo creo que si los vemos, ustedes van a entender, luego van a diferenciar cosas, ¿no? Van a darse cuenta de que cuando ustedes dialogan con un protestante del bautismo, eh, van a darse cuenta que incluso ellos mezclan conceptos que no deben mezclarse, ¿no? Y si los tenemos claros desde ahorita, vamos a entender mejor, ¿no? ¿Qué enseña la iglesia? Entonces, me basé pues en el catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto, y ahí y desde luego pues justificado, ¿no? Todo en la Sagrada Escritura. Va a haber momentos en los que les hable de tradición. Y bueno, primero que nada, este, ¿qué es el agua, no? Porque esa es la materia del sacramento. Todos los sacramentos tienen alguna materia, es decir, un material por el cual se establece el canal de gracia de Cristo, porque al final eso es un sacramento que damos, un medio por el cual Cristo me imparte su gracia. Entonces, en el caso del bautismo es el agua. Y primero decir que el agua no solamente en el cristianismo tiene este significado que es purificación, por ejemplo, en el hinduismo también significa eso. Entonces,
Bueno, a mí, no sé, me causa conflicto un protestante, por ejemplo, el protestante sí va a defender que existe bautismo, lo van a hacer, ¿no? Van a bautizar gente, a lo mejor no harán otros sacramentos, pero el bautismo normalmente lo hacen. Y a veces llega el protestante y dice, es que cuando ustedes usan imágenes, eso lo hacían los paganos. Los paganos usaban imágenes, los católicos usan imágenes, entonces su lógica dice, los católicos son paganos, ¿no? Porque hacen lo mismo que los paganos. Y eso, si fuera así el razonamiento, ¿no? Y no nada más lo dicen con el uso de imágenes, por ejemplo, lo dicen los unicitarios, van a te decirte eso, que la Trinidad es una copia de los tres dioses egipcios, o en el hinduismo hay tres dioses de tal corriente, y ustedes, la Trinidad es un extracto o una síntesis, una contaminación pagana. O sea, si vamos a ponernos en en ese plan, el bautismo también sería pagano. ¿Por qué? Porque el hinduismo también usa agua para purificarse. Entonces, yo le diría a esa persona, ¿no? Si llega un testigo de Jehová a decirme, ¿no? Que normalmente es lo que ellos dicen, que la Trinidad es una copia del paganismo, le diría, pues entonces también tu bautismo es una copia del paganismo, porque esas mismas personas que tú sostienen que tienen tres dioses o una triada de dioses, también usan el agua para purificación, como un ritual de iniciación, algunas corrientes, ¿no? O habitualmente lo usan para eso. Entonces, en ese caso también tendríamos que encerrar el bautismo en el paganismo. ¿Por qué? Porque usan también materia y el mismo significado le ponen que es la purificación. Es más, incluso el hinduismo tiene un origen antes de Cristo. O sea, se podría decir que el hinduismo primero tomó el agua para darle esa significación de purificación y ya después vino Cristo y también usó el agua, ¿no? Entonces diríamos, Cristo es pagano, ¿no? Entonces es ridículo, o sea, solo es una semejanza. No significa que tiene un origen pagano, que somos paganos. Entonces, por ejemplo, ahí en el río Ganges, ahí las personas van a hundirse, ¿no? Ahí en el agua, a hacer lo que le llaman ablución. Y también tienen la creencia de que pues, ese río es sagrado, que las aguas te purifican y que por eso queman ahí los cuerpos, ¿no? A las orillas del río y las cenizas las echan al agua porque dicen que eso ayuda, ¿no? A las almas a que lleguen al cielo. Bueno, su concepción de cielo que ellos tienen. Y también, no solamente en el hinduismo, también en el islam se hacen abluciones. Por ejemplo, cuando van a orar, antes de entrar a una mezquita, por ejemplo, estas personas se lavan los pies, se lavan las manos, en esas llaves que tienen afuera. Hay momentos en los que no tienen agua y hacen abluciones con la tierra. Y tienen el mismo significado que es una limpieza, ¿no? Una purificación, antes de orar o antes de entrar al templo. Entonces, cuando no tienen agua, ellos usan este recurso, ponen sus manos dentro de la arena. Y también sería un tipo de ablución seca, le llaman, ¿no? Bajo ciertos rituales. Eso es hablando de las religiones, de otras religiones, pero digo, continuando hablando de las monoteístas, como el judaísmo, también tiene, antes de que llegara Cristo, a mostrarnos el bautismo, tal como lo conocemos hoy en día, pues el judío ya hacía esa práctica de utilizar el agua para purificarse. Y no nada más se purificaba así en personas, también purificaban objetos o animales, que es algo muy análogo, muy parecido a lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando también bendecimos objetos, que no es propiamente el sacramento del bautismo, pero sí es un gesto muy parecido porque también se usa el agua. Entonces el judío tiene esto, ¿no? Que le llaman mikveh, o es un espacio que parece una piscina y debe tener ciertas dimensiones. Eh, una regla también o una norma para ellos es que esta agua que está aquí debe ser corriente, es decir, no tiene que estar estancada, porque está ahí la creencia de que te sumerges y tus pecados se te limpia, ¿no? Te limpias de tus pecados y se los lleva el agua. Entonces, por eso el agua tiene que ser pues parte de un río, tiene que tener una corriente, ¿no? Una salida, una entrada y una salida de agua. Entonces, ¿en qué momento se usa la mikveh o este ritual? Pues bueno, antes del Yom Kippur, por ejemplo, antes del día de las expiaciones, hay que estar limpios. Las mujeres cuando tienen su periodo, su regla, es un signo de impureza. Después de ese tiempo, ellas entran a una mikveh y viven esto, ¿no? Este ritual de limpieza. Y también cuando hacen su proselitismo, te consiguen prosélitos los judíos. Es decir, si yo entro al judaísmo, parte del ritual de entrar al judaísmo, digo, aparte de la circuncisión, que bueno, cuando menos así está escrita en tiempos de Jesús, que es la circuncisión cuando tú entras al judaísmo, también es el proceso este de la mikveh. Una diferencia, claro, con nuestro bautismo es que en la mikveh, pues, puede hacer varias veces, ¿no? Esta limpieza, cuando sea necesario. En el bautismo, pues ya sabemos que solo es una vez en tu vida, ¿no? El cristianismo. Y por si no lo sabían, si ustedes van allá a Julián Tlatasco, hay una mikveh ahí, en el centro.
Este, ahí pueden visitarla, ahí creo también luego van a dar la gente, ¿no? Aquí está la noticia, la nota pues dice, desentierran pasado oculto en Tasco, el baño de los judíos. Entonces, ahí está la mikvé de un asentamiento judío que hubo hace mucho tiempo ahí en Tasco y pueden ahí visitarla.